El día de hoy tenemos al doctor José Girard, que es médico hematólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño C. de San Borja. Ha sido médico hematólogo por los últimos 5 años. Antes ha trabajado también en el área de hematología en el Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú por un lapso de 24 años. Actualmente, el doctor José Girard es encargado de citomorfología en nuestro instituto. Lo invitamos a dar su ponencia, doctor Girard. Hola, buenas tardes. Imagino que me escuchan. Hola, Lo hola. escuchamos bien, doctor. Perfecto, ya. Gracias, gracias. A ver, voy a compartir pantalla. Buenos días con todos los presentes. Hasta el momento ha ingresado 13 asistentes, así es que comenzaremos de una vez. El tiempo es corto y vamos a tratar el tema que me ha tocado el día de hoy, tiene que ver con la morfología, con las pruebas de laboratorio, con los exámenes auxiliares y con en general el primer acceso que tenemos a veces al paciente es a través de los exámenes de laboratorio que tenemos, ¿no? Bueno, lo primero obviamente es el paciente mismo que viene a la consulta con un problema. Y después en el curso de los estudios, que es lo que vamos a tratar ahora, vamos centrando un poco el diagnóstico. Y esto es muy importante porque un correcto diagnóstico da un buen tratamiento. Voy a compartir con ustedes pantalla de esta primera. Van a ser, lo hemos dividido en tres partes, esta, esta conversación del día de hoy. Y, a ver, espérate. En esta primera parte vamos a tratar sobre el hemograma, la lámina periférica y las alteraciones más frecuentes que se pueden encontrar en bajo esta evaluación. Bueno, hay que saber, bueno, ya sabrán ustedes que el diagnóstico de las entidades, sí, completamente, creo. Ahí está. Ok, perdón. Bueno, el recuento y la morfología celular de la sangre es muy importante para el diagnóstico de estas enfermedades, ¿no? Las células sanguíneas. Y da una información, pues, sobre muchas entidades clínicas, sobre todas las enfermedades, además de las enfermedades propias de la sangre, pues enfermedades degenerativas, inflamatorias y neoplásicas, ¿no? Porque estas dan alteraciones tanto en la morfología como la cantidad de ellas, ¿no? O sea, cambios cuantitativos y cualitativos. Ahora, la cantidad de células sanguíneas también refleja cómo está funcionando la médula ósea. Tanto es muy importante ese primer indicio, la de sangre periférica y la evaluación del hemograma para ver cómo está yendo la producción medular. Actualmente, pues, bueno, el Perú es tan grande y tenemos tanta variación que la mayor parte de sitios yo entiendo que se sigue trabajando con los métodos manuales, que es lo que hemos vivido durante todos estos años. Los métodos manuales pues tienen la ventaja de que muchos de ellos no necesitan mucha tecnología, ¿no? Necesita solamente un manual de procedimientos y las herramientas a la mano, y uno puede hacer las pruebas bastante bien. Sin embargo, pues tiene el pero de que las nuevas tecnologías, pues, las están suplantando estas pruebas manuales porque son más exactas. Nos proveen un grado de, eh, ah, de exactitud mucho mayor y no nos dejan, pues, esos espacios abiertos en los cuales uno puede seguir elucubrando qué podría estar pasando con el paciente, ¿no? Se centra un poco más el diagnóstico. Entonces,
Los nuevos autoanalizadores pues están evolucionando, ¿no? La gama de parámetros cada vez es mayor, 32, pasaron a 36 parámetros, a 42. Si bien no todos estos parámetros se usan, a uno le da una idea de que la evaluación sobre las células que está viendo estos fontómetros pues es mucho más exacta, ¿no? Más fiel. Ahora, la sangre proporciona, es un tejido que realmente es fácil de analizar, ¿no? No es como el tejido hepático, por ejemplo, que para analizarlo pues hay que sacar un poco de hígado. O el tejido cerebral, que mejor ni te metas a analizarlo mucho. Este es un tejido que fácilmente pues con un par de gotitas o con un par de tubitos podemos eh, saber exactamente cómo están. Entonces es fácilmente analizable y se puede cuantificar. Y además que el recuento diferencial de los leucocitos puede ayudar, no solamente el frotis nos sirve para ver los glóbulos rojos, sino también, sobre todo, para ver las plaquetas y los leucocitos, que son eh, que a pesar de las limitaciones como prueba de detección de enfermedades ocultas, son el primer indicio a veces de ellas. ¿No? Ahora sí, con el mouse. Bueno, entonces, estos análisis automatizados a través de estas máquinas, ¿no? Actualmente pues, hay varias máquinas en el mercado, hay analizadores que te hacen 100 o 250 muestras por hora, y uno puede tener dos o tres de ellos en una sola entidad, ¿no? Si es que así lo requiere, pero son cada vez más rápidos, cada vez más rentables y cada vez más precisos, ¿no? Sobre todo la rapidez, que es lo que tanto nos interesa a veces cuando vamos a tomar decisiones, ¿no? Sobre enfermedades complicadas. Un autoanalizador, pues, eh, en unos 15 minutos más o menos, o 20 minutos tenemos los resultados. En cambio, por los métodos manuales, pues esto se tarda mucho más. Las características que describen las células en promedio eh, se toman o se describen mejor con estos autoanalizadores mediante una adecuada dispersión de los valores individuales alrededor del promedio. Es decir, lo que hacen ellas es establecer cálculos estadísticos o fórmulas matemáticas en las cuales se integran a ellas el tamaño de glóbulos rojos, eh, cómo reaccionan frente a la luz, o sea, qué grado de dispersión tienen, qué grado de, uh, cuando atraviesan estos sensores magnéticos, pues también podemos ver cuáles son sus cargas o no, o el tamaño de ellas o su consistencia, ¿no? A través de, de pruebas básicas que son realmente la luz, ¿no? Porque es un haz de láser el que las impacta y eso es lo que vemos, y a través de la impedancia, que es cómo demuestran que modifica un campo magnético al pasar a través de él. Entonces, sin embargo, estas máquinas pues también tienen su pero, ¿no? Su pero es que también tienen ciertos grados en los cuales estas máquinas pues tienen sus limitaciones. Se dice que la mejor de las máquinas de estos autoanalizadores tienen una exactitud, solamente ellas, sin ninguna otra prueba más, sin ninguna otra evaluación de operador más, un porcentaje de 20% de las muestras que pasan a través de estos analizadores, pues salen banderas, ¿no? Banderas quiere decir que
salen anuncios de que hay una lámina que es preciso pues observarlas al microscopio. Un 20% de ellas pues hay que darles una miradita. Entonces fíjense que no es tan poco, ¿no? Entonces, finalmente pues cuando tienes un caso mediana o de gran complejidad, pues sí te sigue sirviendo que haya una persona con una experticia detrás de esa máquina que está haciendo el análisis. La, la proporción de las muestras que requieren revisión, entonces, varía entre el 10 al 30% en los estudios en los cuales se ven se hacen los controles de calidad sobre estas máquinas. Ahora, en cuanto a la toma de la muestra, también hay que tener cuidado, ¿no? En principio, pues hay que hacer una reflexión sobre qué es lo que uno va a pedir, ¿no? Hay muchos colegas que vemos que, sobre todo los internos, ¿no? Llega la hoja de los pedidos de exámenes de sangre y ponen en la raya todo, de arriba abajo. Sa, sa, sa. Entonces, claro, el interno probablemente está un poco perdido y no puede reflexionar mucho, entonces para él, pues todo como es tan nuevo, pues prefiere no equivocarse y pide todo. Entonces, para ver qué sale. Pero eso, pues, no es la medicina que nosotros queremos, ¿no? Nosotros tenemos una medicina más reflexiva en la cual interpretamos problemas y de los problemas buscamos, pues, rutas de salida. Entonces, antes de obtener un espécimen, pues hay que tener claro qué es lo que queremos realmente del laboratorio, en qué nos puede hacer el apoyo al diagnóstico. Y hay una serie de factores que pueden afectar estas mediciones. Ya sabemos que, por ejemplo, la actividad del paciente, ¿no? Un paciente que ha estado corriendo va a tener un hemograma diferente de un paciente que está sentado, ¿no? Porque, o un paciente que se asustó por la aguja, o un paciente que está con eh, que ha hecho un ayuno estricto desde las 6, acabo de ver, por ejemplo, un niño que ha hecho ayuno estricto desde ayer a las 6 de la tarde. El hemograma va a estar más concentrado. Obviamente, pues si no entra ni agua, pues la muestra pues va a salir concentrada y si había anemia, pues a lo mejor no va a haber anemia o no va a haber tanta anemia. Entonces, hay que tratar siempre de tener claro que la toma de muestras debería ser siempre bajo las mismas circunstancias, ¿no? Mejor aún bajo en el mismo sitio y mucho mejor aún con el mismo operador. Entonces, ya más o menos que las variables pues van diluyéndose y quedamos con algo un poco más exacto, sobre todo cuando uno quiere comparar, ¿no? Entonces, el uso de algunos medicamentos, la edad, el sexo, la raza, el tabaquismo, bueno, estamos hablando de niños, pero igual tabaquismo lo adquieren también sin necesidad de usar el tabaco, ¿no? O sea, compartiendo el ambiente con una persona que fuma. La ansiedad también puede afectar significativamente estos parámetros. Del mismo modo, la edad, el grado cultural del acompañante también puede influir sobre esto. Eh, ¿Por qué? Porque, claro, si el niño o el acompañante no entendió bien los, lo que se quería con este examen, pues difícilmente a veces nos acompaña en esto, ¿no? Es decir, dice, ay, es que estaba con hambre, le di leche. Entonces es complicado, bueno, no es tan complicado realmente, pero hay que explicar. Y explicando, pues casi todo el mundo se entiende. Pero esto pues afecta bastante o tiene un impacto sobre la recolección de la muestra. En la mayoría de los casos, pues estas muestras, para estas se colectan pues, por venopunción, muy pocas veces utilizamos arterias, bueno, que muy pocas veces. La verdad que solamente para gases arteriales vemos las arterias, pero eventualmente he visto que era la única manera de obtener una muestra, pues una arteria. No es lo más adecuado, pero ocurre. Y estas muestras son colectadas en
tubos con diferentes anticoagulantes, ¿no? El más común de todos es el EDTA, que son los tubitos que tienen la tapita lila o tapita morada, es el que se prefiere para este tipo de recuentos, para estos programas, ¿no? Programas. También tenemos los tubos que tienen citrato trisódico, que también se puede emplear para estudios de plaquetas y de coagulación. Estos son los que tienen la tapita azul. Y los de heparina, que son los que tienen la tapita verde, y actualmente están viniendo también la marrón. Yo creo que en China es un poco diferente la coloración. Eso no lo teníamos estandarizado, pero actualmente los frascos con heparina están viniendo con tapita marrón, ¿no? Entonces, también se pueden hacer hemogramas con estas dos últimas, pero salen un tanto diferentes, ¿no? Con el que tiene heparina, por ejemplo, en el fondo sale una coloración un poco azulada. No es algo que, que se pueda comparar bastante bien con otras células. A veces uno puede pensar que la coloración está un poco diferente. Claro, si uno tiene estos tubitos y compara solamente con estos tubos, pues no hay problema. Sin embargo, lo que más usamos es EDTA. Hay que recordar, ojo, yo sé que ustedes no son los que toman la muestra, pero a veces están con la persona que toma la muestra. Entonces hay que asegurarse de que el que toma la muestra, pues la tome hasta la marca que está adecuada. Claro, también hay los frasquitos que se usaban antes, de los cuales uno preparaba los coagulantes, ¿no? Pero ya cada vez es menor todo esto. Y realmente, pues son tan baratos y tan cómodos, los frasquitos que ya vienen estériles y con un vacío adentro que te permite pues, extraer exactamente lo que quieres, ¿no? Es decir, coloca la vena, la aguja, se pone el tubito vacuumtainer, se pincha con la aguja y como está el vacío y se llena exactamente hasta la marca. Pero a veces tenemos que abrir estas tapitas, las tapas de estos tubos por X razones, porque no se obtuvo una muestra adecuada o porque queremos compartir esta muestra con otros tubos. Entonces, es ahí donde tenemos que darnos cuenta que el tubo, o cuando tomamos la muestra con una jeringa también, ¿no? A veces tomamos la muestra con una jeringa de los catéteres Sport o de los catéteres venosos centrales, ¿no? Entonces, vamos con la jeringa y al momento de ponerla dentro de estos tubitos hay que darse cuenta que tiene una marca, ¿no? Una marca de color blanquita o de color negrito, que es la que es hasta ahí donde tiene que ser llenado. Si uno llena menos, es problema. Si uno llena más, también es problema. Eh, Genera una variación del número de la muestra. Entonces, hay que tratar siempre de llenar hasta ahí. A veces esto es un poco complicado. El paciente, niño, a veces son los niños, pues, no se dejan pinchar, ¿no? O están llorando, entonces es difícil de cogerlos, están moviendo el brazo, se sale la aguja, conectaron la mitad, están buscando otra vena. Entonces se transforma esto en una muestra que va a tener problemas al momento de analizar. Entonces, también tenemos que, bueno, ya habíamos hablado de que se pueden, fragmentos celulares se pueden determinar por algo con estos aparatos automatizados, y en cualquiera de los casos la exactitud y la precisión de estos conteos dependen de tres factores, ¿no? La dilución adecuada de la muestra, ¿no? Que hay que diluirla. Para los glóbulos rojos, por ejemplo, hay que emplear soluciones isotónicas, ¿no? Un cloruro de sodio al 9 por mil. Y para los glóbulos blancos y las plaquetas, lo primero que hay que hacer es lisar los glóbulos rojos, se crea sustancias para lisar los glóbulos rojos, y nos quedan entonces las plaquetas y los leucocitos para poder analizarlos. Y claro, las máquinas automatizadas esto lo hacen todo dentro de un ambiente en el cual uno no ve, pero es lo que ocurre. Y además de la dilución, que la distribución sea uniforme de las células, es decir, haber hecho una buena mezcla, ¿no? Que no haya extractos en el fluido que estamos tomando, y que la medición precisa de la.
Ahora, los errores en cuanto a los recuentos celulares principalmente son errores de medición, de dilución y de enumeración de la muestra. A veces, pues, las personas que no trabajan en forma adecuada o tienen una muy alta carga de pacientes o de muestras, o que les faltó el lapicero, o que el lapicero escribía mal y tenía fallas, entonces no enumeran adecuadamente la muestra y eso puede llevar a confusiones. Y no es infrecuente, es bastante, con cierta regularidad y frecuencia esto se presenta. Eh, Acá cada vez menos porque el instituto, como está adscrito a otras entidades que nos supervisan, entonces hacen visitas inopinadas o hacen, tenemos planes en los cuales hacemos checklist para poder ver que esto pues esté ocurriendo de forma adecuada. Sin embargo, pues error es humano y hay algunos que son bien humanos. Al mayor grado de precisión, entonces se produce cuando se puede evaluar un gran número de células, ¿no? El conteo celular con los métodos manuales, es decir, la laminita que la vemos al microscopio, nosotros usualmente con células. Si esta es una muestra de mielograma, por decir, obligados a cortar 400 células. Pero las máquinas, los equipos estos automatizados, cuentan 10.000 células. Entonces, definitivamente nos llevan una ventaja en numérica. Pero además, pues, por otro lado, pues las máquinas también tienen sus limitaciones para evaluar algunas muestras y es por eso que sueltan las alarmas o los flags. A ver, entonces, tenemos que para analizar estas máquinas, sustrato, pues lo hacen por básicamente tres métodos. La medición de la impedancia eléctrica, es decir, cómo altera un campo eléctrico al momento de pasar a través del tubito. Es decir, el tubito a través del cual pasa es un tubito capilar fino, que pasa las células una por una, ¿no? Sin, digamos que, sin apelotonarse, y no una al lado de la otra, sino una por una. Entonces, estas, pues, al momento de pasar por un campo eléctrico, pues lo varían. Eso, mediante un osciloscopio, pues, hace la lectura y el equipo computarizado, pues, lee más o menos qué cosa es y qué puede hacer. También esta misma tubito lo hacemos pasar por un haz de láser, y a los costados, pues tenemos dos o tres recolectores de lo que sale del haz lumínico, o sea, el reflejo de esto, ¿no? Tanto el pasaje a través de la célula como el reflejo hacia los costados, ¿no? Entonces, esto también, la onda esta, pues es llevada a la misma computadora, entonces dice, ya, esto tiene tal carga eléctrica y tiene tal tamaño a la luz o tal consistencia, entonces se arma un cuadro que ustedes deben haber visto en el termogramas que te ponen los mapas en cuáles hay cajitas, pues a esas son la dispersión que hace algunos tipos de células que ya identificamos de acuerdo al área donde están. Entonces, esto pues la computadora finalmente emite un resultado. Ahora, también las propiedades ópticas de tinción de los antígenos y citoquímicos de superficie, ¿no? Acá tenemos los CD, los cluster o las designaciones de grupo, cluster designation, de inglés, el CD4, por ejemplo, y CD8, que son harto conocidos, pero también tenemos una serie de CDs que ahora vamos a ver un poquito más, nos indican ya el tipo de células. Y claro, ¿qué son los antígenos estos? Pues son tinciones que pueden unirse a estos elementos de la superficie de las células. Y entonces, algunas células tienen algunos elementos o las pueden anclarse y otras no. Entonces, de acuerdo a lo que pinta el glóbulo, la célula que ha adquirido este colorante con este marcador, pues identificamos
la especie o el subtipo de célula. Ahora, los analizadores más nuevos igual pueden detectar otras células con los reticulocitos, ¿no? Esto lo que hacen es tinte que, fluorescente para el ARN. Y saben que los reticulocitos pues son glóbulos rojos jóvenes que en su interior aún guardan parte de la maquinaria que les sirvió para fabricar la hemoglobina, ¿no? Entonces, el RNA transferencia, que todavía está alrededor eh, de los tubos estos de Golgi, ¿no? Este RNA, pues es lo que nos da esa como redecilla, ¿no? Por eso se llaman reticulocitos. Y finalmente, pues los analizadores automáticos, pues el- actualmente algunos de ellos requieren muestras muy, pero muy pequeñas como para poder llegar a tener el diagnóstico, ¿no? Los últimos y más recientes pues necesitan 35 o 150 microlitros, ¿no? Es decir, 150 microlitros es aproximadamente pues un décimo, un poquito más de mililitro. Entonces se necesitan gotas realmente para poder llegar a hacer esto, pero claro, no todas las instituciones tienen esto. Y hay algunos otros que incluso tienen colorantes que no están estandarizados aún, hasta donde yo sé, pero pueden identificar células madre. Pero es muy interesante porque se están abaratando costos. Realmente la tecnología se llama citometría de flujo, en la que se utiliza la dispersión de luz de las de láser. Pero citómetro de flujo casi, cuando empleamos esto, pues estamos hablando de la citometría de los analizadores para los CD que se usan en las leucemias. Pero la tecnología se llama así, es citometría de flujo. Esto es el tubito, ¿no? En la parte inferior, pues ven ustedes que tenemos por acá entra la sangre, hay una pequeña cámara para que puedan establecerse y puedan entrar uno por uno las células que van a ir pasando por este capilar, ¿no? Y llegado a esta zona, por ejemplo, acá hay un haz de láser que impacta, entonces al otro lado tenemos, al otro lado tenemos una plaquita receptora y hacia los costados también tenemos plaquitas que también ven cuánto se refracta hacia los lados. Entonces, con esto establecemos nosotros qué tipo de célula es la que está pasando por el tubito. Es decir, se dan cuenta que en cuestión de segundos podemos tener resultados. Entonces, los glóbulos rojos se pueden definir por tres valores básicamente, eh, tres parámetros, ¿no? Son el hematocrito, la cantidad de hemoglobina y la concentración de glóbulos rojos por unidad de volumen. Los más conocidos por nosotros pues son los dos primeros, que es el hematocrito y la hemoglobina. Usualmente, pues, si el tamaño de los glóbulos rojos es el mismo, o sea, no tienen anisocitosis, pues los valores más o menos es de 3 a 1. Es decir, la cantidad de hematocrito entre 3 es la cantidad de... Cuando no encontramos esto, a veces nos habla de que hay una anisocitosis, o sea que hay diferentes tipos de glóbulos, de tamaño de glóbulos rojos. Entonces, cuando entran empaquetados dentro de un sitio, pues los glóbulos rojos pequeños van entrando en las áreas que dejan entre sí los glóbulos rojos grandes, y es por eso que encuentra uno que el valor es menor. También se recogen tres índices adicionales que realmente se pueden hacer también por métodos manuales, ¿no? Que antes se hacían por métodos manuales y actualmente es un poco engorroso porque hay que emplear papel, lápiz y hay que hacerlo para cada una de las muestras. Entonces es complicado. En cambio, en las máquinas automatizadas, pues ya por default salen todos estos valores, ¿no? El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración media de hemoglobina corpuscular. Los dos primeros son muy usados y el tercero realmente no nos sirve de mucho,
pero cuando quiere uno hacer análisis de controles de calidad de los equipos, pues este sí viene a tomar relevancia. Por el volumen de los glóbulos rojos, como decía hace un rato, puede determinarse manualmente, centrifugando, ¿no? Lo que hacemos es separar un tubo, por darles un ejemplo, ¿no? La mitad, digamos, o la cantidad de suero y la cantidad de elementos formes o glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces uno los puede separar como centrifugando, ¿no? A cierta velocidad y durante cierto tiempo. Entonces uno obtiene una separación de estas dos capas y el porcentaje de lo que encontramos del suero versus el glóbulo rojo o la cantidad de glóbulos rojos o los elementos formes en general, pues eso se llama hematocrito, es un porcentaje. Y la hemoglobina pues se utiliza para esta, pues, tinciones para poder tenerlas ahorita, lo vamos a ver. El volumen, entonces este es el hematocrito, se puede hacer manual, ¿no? Fíjense acá estoy poniendo los errores de cálculo automatizado con el hematocrito, son más frecuentes en algunos pacientes, ¿no? Los pacientes que tienen policitemia o que tienen presiones osmóticas plasmáticas anormales, pues ahí tenemos que estas presiones, pues, eh, o perdón, estos glóbulos rojos van a dar un error de cálculo. Entonces, la mayoría de equipos automatizados, pues, el error de cálculo está por debajo del 1%. Sin embargo, por los métodos manuales, el valor de se decuplica, ¿no? Podemos tener 10% de error. Pero, y es por eso que es importante a veces, eh, no, pues, yo veo que cada cierto tiempo en todas partes, pues hay alguien que siempre les dice a los clínicos, por favor, coloquen la edad del paciente y coloquen el diagnóstico, ¿no? Algunas personas pues, tienen que hacer un montón de órdenes, uno dice, uy, el diagnóstico. Ni siquiera hace el diagnóstico, ¿no? A veces. Entonces, pero sí esto ayuda bastante porque nos ayuda a discriminar si lo que estamos encontrando es realista o no. Entonces, si yo ya sé que este es un paciente que tiene una policitemia ya de larga data, entonces ya mi evaluación va a ser diferente. Voy a entrar diluyendo la muestra, a hacer otra cosa. Entonces, no voy a perder ni tiempo ni muestra. Mi porcentaje de error se va a reducir. Entonces, sería bueno, estimados colegas, que puedan poner este diagnóstico también cuando hacen las órdenes. Los parámetros analíticos de los glóbulos rojos, también acá encontramos la concentración de hemoglobina. Como la hemoglobina pues es un colorante o tiene un color, se puede dosar por un espectrofotómetro. Entonces, de esta manera, tanto métodos manuales como métodos eh, automatizados, pues podemos encontrar esta cantidad, ¿no? Sin embargo, también hay errores. De procesarla, podría haber errores en cuanto a la dilución o aumento de la turbidez, ¿no? Algunos pacientes, por ejemplo, llegan, la mayor parte de sitios actualmente, pues dice, hemograma no necesita preparación. Y claro, no necesita preparación, sí y no. O sea, si uno ha tenido una comida o un desayuno, un huevo frito, chicharrones, eh, esa sangre, al momento de tomar la muestra, va a estar lipémica, va a tener lípidos. Y esta turbidez del medio puede alterar la lectura del hemoglobina. Entonces puede tener estos eh, falsos diagnósticos, finalmente, solamente por un tema de esto. Entonces, hay que asegurarse siempre que si un paciente va a ir a tomarse una muestra, pues que no vaya, o bueno, puede ir en ayunas, porque si se va a tomar glucosa, proteínas, otro tipo o un perfil de población, eso sí requiere sí o sí de tener cierto grado de ayuno. Eh, pero de todas maneras siempre hay que recomendarle a los niños pues, que vayan o en ayunas con una cosa muy ligera, que no, estas pruebas no se alteren. En cuanto al recuento de los glóbulos rojos,
los recuentos manuales van a ser inexactos, sobre todo mientras más anemia tenga el paciente. Porque lo que hacemos es, a través del método manual, lo que hacemos es incluir una gota o no una gota, sino lo que se hace primero es diluir la muestra para que ésta no salga tan glóbulos rojos, y después ponemos una gotita de esta dilución en una cámara que sirve para, una cámara se llama así, ¿no? Pero es una placa, básicamente, es una placa portaobjetos que tiene un rayado y un trazado de líneas, digamos, un cuadriculado, en el cual podemos tener campos, ¿no? Entonces, uno cuenta la cantidad de glóbulos rojos por campo y encontramos más o menos el nivel o la cantidad de glóbulos rojos. Pero igual hacemos también con los leucocitos, ¿no? Primero utilizamos la muestra porque no había glóbulos rojos, nos quedamos con los glóbulos blancos, sabemos qué cantidad de dilución tiene y enfrentamos esta sangre diluida a estas cámaras, ¿no? Para poder ver y contar al microscopio cuántas de estas partículas vemos por cada cuadradito, y con eso establecemos eh, la cantidad de leucocitos, ¿no? Pero entienden ustedes que si a menor cantidad de leucocitos, pues estas pruebas se hacen un poco más erráticas. Entonces, igual sucede cuando la cantidad de leucocitos es muy grande, ¿no? Estamos fuera de los rangos aproximados, pues estas pruebas se hacen un poco menos exactas. Y para esto, pues, es mucho más exacto los equipos automatizados, los cuales el porcentaje de error pues va por debajo del 1%, siendo los métodos manuales un porcentaje de error de aproximadamente 11%. Igual el volumen corpuscular medio se puede calcular manualmente. ¿Qué cosa es el volumen corpuscular medio? Es el tamaño promedio del glóbulo rojo, ¿no? O sea, el glóbulo rojo tiene cierto tamaño, ¿no? Sabemos que, perdón, es el volumen, ¿no? El tamaño es el volumen corpuscular medio es una medida física que nos dice de qué, qué tanta cantidad de hemoglobina podría tener ese glóbulo rojo. No, no tanto la cantidad de hemoglobina, sino el volumen de este. Entonces, sí, ya me estoy enredando. Este es un parámetro que cuando uno tiene el hematocrito y tiene el recuento de glóbulos rojos, pues solamente es cuestión de aplicar una fórmula, el hematocrito por 1000 sobre el recuento de glóbulos rojos. Y ahí sale el volumen al medio. Pero es un proceso tedioso, ¿no? Porque se nota, bueno, ustedes pueden imaginar por lo que ya hemos estado conversando, porque tiene varias partes y que esto pues no es inmediato. Definitivamente pues se demoran más de 2 o 3 horas. Tampoco te puedes demorar mucho porque también los glóbulos rojos se van lisando, ¿no? Entonces, el volumen pues se mide en femtolitros, ¿no? Y algunas alteraciones, algunas enfermedades pueden hacer que este volumen corporal medio esté alterado, ¿no? Por ejemplo, la presencia de glutaminas frías o de paraproteínas. A veces no es tan difícil si tenemos un paciente que está con una infección, fuerte infección, y sabemos que está produciendo inmunoglobulinas, pues estas pueden alterar también el volumen corpuscular medio. Fíjese que hay que tener un poco de cuidado cuando uno evalúa estas razones. Hay otras, también el volumen corpuscular medio es un promedio, ¿no? Un promedio que puede, cuando tiene algo, uno que es eh, muy extremo hacia los dos lados, pues el promedio ya no te sirve de nada, ¿no? El promedio es como decir, yo meto mi pie en agua fría
y meto mi pie en agua caliente, los dos intolerables, pero digo, el promedio es adecuado. Entonces, lo mismo ocurre en estos exámenes cuando tenemos, por ejemplo, deficiencia de hierro, el paciente tiene hipocromía, microcistosis, ¿no? Y tenemos al mismo tiempo que el paciente tiene deficiencia de vitamina B12, cosa que no es difícil de pensar porque también las personas desnutridas pues tienen deficiencia de todo. Entonces, se supone que ahí tenemos macrocitosis. Entonces, macrocitosis y microcitosis, la máquina lo interpreta como normal. Entonces, aquí también hay que tener un poquito de este, uh, imaginarse todos los escenarios para poder llegar al diagnóstico final. Entonces, también un paciente que está con la glucosa muy alta, digamos que en 600 puede causar inflamación osmótica de los glóbulos rojos y esta puede elevar falsamente el medio. Ahora, las aglutinadas frías, las paraproteínas, todas estas proteínas, lo que hacen es aumentan la capacidad que tienen las células de unirse entre sí, ¿no? Acuérdense el mieloma múltiple, aquellos que todavía no lo recuerdan, porque no es un tema de pediatras. El mieloma múltiple es la presencia de estas inmunoglobulinas, en las que se observan pues trencitos de glóbulos rojos, ¿no? Es decir, glóbulos rojos adosados unos contra otros. Entonces, esto es porque se han cambiado las características eléctricas de las proteínas y entonces comienzan a unirse entre sí las membranas, o sea, lo que tiene como particularidad las plaquetas, que es la agregación plaquetaria, ¿no? Bajo ciertas condiciones, pues todas las células tienen esta agregación. Entonces, cuando hay aglutininas frías y paraproteínas, se unen glóbulos rojos entre sí, y entonces al momento de pasar por ese tubito, que, cual lee el enlace láser, pues pasa a una célula grande, ¿no? Entonces, el láser, ¿cómo lo interpreta? Macrocitosis. Entonces, fíjense que esto impacta definitivamente los resultados y hay que estar siempre pensando en los eventos asociados. Igual la hemoglobina corpuscular media, podemos hallarla manualmente. Esta es la hemoglobina sobre el recuento de glóbulos rojos. Pues esta se expresa en picogramos y también se puede alterar bajo ciertas. Es bien sabido que las anemias ferropénicas pues tienen disminuida, ¿no? Pero también las condiciones de medición se pueden alterar para arriba cuando hay, por ejemplo, hiperlipidemia, ¿no? Cuando el paciente está con problemas de su colesterol o cuando ha comido pues, algo, mucha grasa antes de tomarse el examen, sí, de todas maneras va a llevar hacia arriba este hemoglobina corpuscular media, falsamente, porque es el producto de la turbidez. Entonces, para esto, pues, de todas maneras, los equipos automatizados igual siguen mayor, este, mayor efectividad que los manuales. Ya habíamos hablado que, pues sí, hay ciertas patologías que la presentan y que podemos verla, pero hay otras maneras de ver estas patologías, así es que esta concentración media de la hemoglobina corpuscular, concentración de hemoglobina corpuscular media, mejor dicho, es, es una cosa que podemos, que no tiene tanto impacto en la clínica, ¿no? Sin embargo, algunas entidades como por ejemplo la esferocitosis hereditaria o algunas enfermedades como el falciformismo nos ayuda a veces a diferenciar esta de una anemia ferropénica. Yo creo que más adelante les he puesto un ejemplo, vamos a ver. Entonces, lo que les decía hace un rato, ¿no? Las poblaciones mixtas de los glóbulos rojos, por ejemplo, una anemia sideroblástica, ¿no? Puede haber glóbulos rojos de diferentes tamaños y formas, y como estos al momento de, este, de interactuar, pues ocupan más o menos espacio, entonces de esa manera a veces tenemos que pueden dar porcentaje de errores en el volumen corporal medio, en la hemoglobina corporal medio.
sobre todo en aquellas que han sido hechas pues, de manera manual. Entonces el hematólogo antiguo pues sabía esto y lo que hacía al momento de opinar, pues opinaba y decía, ya, esto es por tal cosa. Entonces el clínico bajaba al laboratorio, cuando el hematólogo era hematólogo del laboratorio, y conversaba con él sobre este tema de qué otras cosas podrían ser, ¿no? Antes había mucha comunicación, ahora pues, la comunicación la hemos perdido, máquinas más presentes, pero claro, también tiene su lado amable, ¿no? Es decir, las pruebas son más rápidas y exactas. Entonces, el ancho de distribución de los glóbulos rojos, que es RDW, que encuentran, ¿no?, estudios estos automatizados, es una medida que dice cuál es el grado de, de diferencia entre glóbulos rojos grandes y glóbulos rojos pequeños, ¿no? Entonces, esto nos puede clasificar algún tipo de anemias, ¿no? Sobre todo las que tienen deficiencia de hierro. Es para, nos hace la diferencia entre las anemias microcíticas, que pueden ser de tipo hereditaria, ¿no? Por ejemplo, una esferocitosis, versus la anemia ferropénica, que no está complicada, ¿no? O sea, encontramos que esta anisocitosis, esto sería el ancho de distribución de los glóbulos rojos, prácticamente es una anisocitosis alta, con un volumen corporal medio o bajo, entonces habla de ferropenia. Más bien, en las talasemias heterocigotas no complicadas, tenemos esta anisocitosis normal con un volumen corporal medio bajo. Pues sí nos puede ayudar en un par de situaciones, pero más importante pues son los otros parámetros: volumen corporal medio, hemoglobina corpuscular media y los valores de hemoglobina y la masa eritrocitaria. Con esa podemos deducir todo el resto. Finalmente, los reticulocitos, que pueden ser, eh, pueden ser determinados también tanto manualmente, a través de las tinciones de una tinción supravital que se llama el azul de metileno, que lo que hace es teñir el ARN, el glóbulo rojo, la parte interna, ¿no? O sea, el ARN del glóbulo rojo, y esto al momento de verlo a un microscopio, pues se ve como unos puntitos, unas mallitas dentro del glóbulo rojo. Si uno cuenta el porcentaje de estas células, por cada 100 glóbulos rojos, encuentro 5 de estos glóbulos rojos con puntitos, entonces tenemos 5%. 5%, pues estamos hablando de, bueno, esos son los recursos, ¿no? Ya podríamos hablar de anemias hemolíticas. Eh, bueno, también hay que ver que bueno, esto ya estoy redundando, tiempo, el dinero, todas estas automatizadas. Y claro, si uno tiene un buen volumen para aquellos que a veces capacidad de decisión, pues si ustedes tienen una capacidad para poder cambiar su laboratorio a uno que tenga máquinas, pues no necesariamente tiene que comprarse un equipo de estos automatizados, que el más baratito puede estar costando 30.000, 40.000 soles o dólares, mejor. Pero uno puede trabajar esto como adquisición de servicios como data, ¿no? Es decir, uno habla con el laboratorio que proporciona esto, pues si llega a un costo que podría costar cada, este, cada determinación, finalmente pues establece pues este proceso, y uno se asegura de esta manera que uno tiene siempre la máquina de última generación, porque pues los contratos que suelen hacerse anuales permiten esto. Entonces, es una buena manera de estar siempre con la última tecnología, pues, sin gastar mucho más. Para darles una idea de cómo es esto, una determinación
en la que ustedes compran la máquina, cuesta por cada muestra más o menos un hemograma, debe estar costando más o menos unos 2,50 soles o 3 soles. Si esto lo hacen a través de equipos automatizados que hayan sido hechos o lo trabajan como data, el valor va a depender de qué tanto movimiento tenga su laboratorio. En los sitios donde yo he trabajado, pues eh, el costo de cada hemograma salía más o menos en 8 a 12 soles, ¿no? Dependiendo de qué tal el parámetro queríamos o qué el tipo de tubitos o qué tan rápido queríamos la muestra. Es decir, el equipo más caro, más grande, pues el que trabajaba más rápido, pues era eso. Entonces, claro, sube a 8 soles, que sigue siendo un buen precio. Y claro, pero eso ya depende de cada institución y cómo se maneja. Eh, Ahora yo creo que estamos avanzando un poco lentos, vamos a avanzar un poco más rápido. En cuanto a los leucocitos, pues los glóbulos blancos se pueden también enumerar por ambos métodos, ¿no? Utilizando el método manual, las mismas cámaras de conteo de glóbulos blancos, la misma dilución. Lo único que hay que hacer para contar los leucocitos es, a la muestra de sangre, lo que hay que hacer es lisar los glóbulos rojos, ¿no? Con sustancias detergentes o con ácidos. De esta manera el glóbulo rojo se rompe y deja los leucocitos solos. Y una vez que están los leucocitos solos, podemos hacer las evaluaciones, tanto manualmente como en la máquina. Claro, cuando uno pone el tubito en la máquina, uno no se da cuenta, pero adentro está ocurriendo. Entonces, también pueden tener errores inherentes al sistema, ¿no? Hay algunas máquinas que cuentan muy bien, por ejemplo, plaquetas, pero que no son tan buenas contando blastos. Hay otras que te cuentan muy bien blastos, pero no ven bien las plaquetas. Entonces, cada marca tiene lo suyo, cada marca de estos equipos administradores. Pero en principio, pues el porcentaje de error cuando hablamos de leucocitos anda bordeando el 6,5%. Con los métodos pues, manuales han visto que es por encima del 10%. Eh, los recuentos automatizados pueden también tener sus falsas elevaciones por la presencia de crioglutininas o criofilinógenos o plaquetas agregadas o glóbulos rojos nucleados. Glóbulos rojos nucleados le hacen pensar a la máquina que está pasando un linfocito y lo cuenta como linfocito o no lo cuenta, ¿no? Y saca la bandera. Entonces, estos, cuando hay lisis incompleta también de los glóbulos rojos y hay mucho detritus circulante, pues también puede alterar la lectura. Y las plaquetas, pues también hay métodos para contarlas manuales y automatizados. Para contar las manuales es muy sencillo, pues uno pone un frotis, que ahora vamos a ver más adelante qué es un frotis, es un extendido, una gota de sangre en una lámina portaobjeto que la secamos, la teñimos y luego la vemos al microscopio. Entonces, ahí podemos hacer el conteo de las plaquetas. Hay unas fórmulas para poder determinarlo. Uno cuenta en 10 campos, multiplica por 20 y más o menos la cantidad de plaquetas, ¿no? Cuando es el método manual. Y el método automatizado, pues esto lo hace una máquina. El método automatizado, pues el porcentaje de error va a ser bajo y en los métodos manuales, o sea, 2%. En los métodos manuales el problema es, no es tanto que uno no vea las plaquetas, sino en qué sitio del frotis uno está viendo, qué tan gruesa estuvo la lámina de frotis. Va a depender mucho de la persona que lo tomó. Si es mejor sería que sea la misma persona la que toma, la que tiñe, la que ve. Si esto es así, pues los resultados van a ser bastante paralelos, pero si esto es indistinto, diferentes personas hacen las mismas funciones y en diferentes tiempos, entonces a veces no hay manera de estandarizar esto. No es tan sencillo. Hay un
protocolo para hacer estas cosas, pero va a depender un poco del ojo del buen cubero de cada quien. Entonces, también estas plaquetas, los recuentos se pueden alterar por tener resultados espurios cuando hay presencia de aglomeraciones plaquetarias, ¿no? Cuando hay plaquetas muy juntitas unas a otras por diferentes eventos, por ejemplo, una infección, ¿no? Y cuando hay infecciones hay eh, inmunoglobulinas dando vueltas, aumenta la capacidad de hacer agregación plaquetaria, entonces se juntan entre ellas y al momento de pasar el lector automatizado, pues la cuenta con linfocitos, ¿no? Porque es una mancha grande. Entonces no las cuenta como plaquetas. Entonces uno tiene un hemograma en el cual uno dice, hoy tiene linfocitosis y tiene trombocitopenia. Wow, ¿qué está pasando con este paciente? Entonces, esos son errores que hay que interpretar a la luz de lo que tiene el paciente. Eh, y bueno, el volumen plaquetario medio es, realmente yo diría que no tiene mucha relevancia clínica. Si bien está presente en algunos, elevado en algunas patologías, por ejemplo, una púrpura trombocitopénica idiopática, sabemos que tiene glóbulos, o perdón, plaquetas más grandes circulando, entonces eso definitivamente aumenta el volumen plaquetario, pues tiene otros valores dentro de este, digamos que la clínica sería mucho más importante que este parámetro. Claro, si este parámetro apoya a la clínica, bien, pero si no lo apoya, tampoco puedo decir nada. Es decir, así como yo lo veo, pues mucha utilidad clínica no tiene. Y hay que recordar que esto hay que hacerlo en las primeras 2 horas en las que se ha enfrentado al anticoagulante EDTA, ¿no? Cuando se toma esto con los frasquitos de EDTA. También los tratamientos citotóxicos, es decir, las quimioterapias, pueden afectar el volumen plaquetario medio, ¿no? Entonces, no hay que evaluar esto de acuerdo a cada paciente. Ahora, en la hematología automatizada, pues el uso de los contómetros ha reducido costos, la ha aumentado precisión, y la posibilidad de las máquinas, y esto pues el error anda por el 1 al 2%. Pero a pesar de esto, hay varios errores potenciales que pueden invalidar esta prueba. Por ejemplo, que el equipo no esté calibrado. O sea, cada cierto tiempo, cada equipo tiene su hojita en la cual uno tiene que ir poniendo checks que uno lo calibró, hay que calibrarlo cada cierto tiempo con unas sustancias o con parámetros que ya conocemos, entonces uno calibra la máquina. Una calibración inadecuada, pues, da falsos valores. Ajustes de corriente defectuosos. A veces vemos que en algunas zonas, pues, la toma de la electricidad, pues, el aparato la ponen con extensiones, ¿no? Con esas extensiones que uno enchufa una a la otra y ahí a la electricidad de la pared. Pues eso, pues, afecta, ¿no? Afecta la lectura. ¿Por qué? Porque da corrientes fluctuantes, ¿no? Sube y baja la electricidad, entonces eso definitivamente altera pues, la lectura. También la variación de los volúmenes de recuento, las características de flujo de una muestra, las fallas eléctricas o mecánicas, ¿no? Los apagones o en algunos sitios, pues lo que hay que hacer es unir estas máquinas a estos UPS, ¿no? Que son estos estabilizadores de corriente. Pues cuando esto no ocurre así, pues no ocurren estas alteraciones. Y esto ocurre pues, cuando hay fluctuaciones de menor voltaje, ¿no? En algunas zonas de Lima todavía sigue ocurriendo esto. Yo hace mucho estuve en Chosica y en Chosica pues la luz viene así parpadeando. No sé si en todas partes de Chosica, pero sí he visto eso, ¿no? Imagino que eso se repite en muchas partes del Perú. Entonces hay que tener estos equipos
UPS unidos a estos contómetros pesados. Fíjense, acá he puesto los desórdenes que pueden reducir la exactitud del conteo celular sanguíneo. Para los glóbulos rojos tenemos la microcitosis, da valores subestimados. La razón es porque el conteo es mayor que el tamaño del, del glóbulo rojo pequeño. Los cuerpos de Howell-Jolly, que son unos corpúsculos intracelulares de los glóbulos rojos, que son casi de la coloración de las plaquetas. Entonces, la máquina, al momento de pasar estas células a través de estos equipos automatizados, esos cuerpos de Howell-Jolly los cuenta como si fueran plaquetas. Entonces aumenta la cantidad de plaquetas. Tenemos un paciente que está con osteopenia y nos viene un hemograma saludable, pues siempre hay que echar un ojo siempre a esa lámina. Estos cuerpos de Howell-Jolly, pues, se parecen mucho a las plaquetas. Las policitemias igualmente pueden subestimar el valor de los glóbulos rojos porque incrementa pues, el conteo policítico. Los leucocitos están muy elevados, también sobreestima la cantidad de eritrocitos, incrementa, y esto incrementa el conteo que es coincidente, ¿no? Es decir, te parecen, nos cuenta para arriba. Cuentan leucocitos arriba, entonces baja la cantidad de glóbulos. Cuando es mucha cantidad de leucocitos. Y acá lo que hacen los que ven este tipo de máquinas a veces es hemodiluir, ¿no? O sea, diluyen en 10, vuelven a correr la máquina y todo, en la misma máquina uno programa, está diluyendo en 10, entonces el parámetro sale un poco mejor. Entonces así evita uno estos problemas de conteo. Y hay maneras de salir, pero hay maneras de salir para la persona que está adecuadamente instruida. Las leucemias agudas, las leucemias linfocíticas crónicas, las infecciones virales igual pueden disminuir falsamente los leucocitos. El efecto del conteo es ese por la fragilidad incrementada de los leucocitos, ¿no? Es decir, es bien sabido que la leucemia linfática crónica, por ejemplo, se rompen muy rápido las células. Es por esa razón que cuando uno las ve al microscopio, uno ve eh, eh, las manchas, eh, hay unas manchas que salen ahí y eso no es más que glóbulos blancos o células de leucemia linfática crónica que se rompen espontáneamente. Las manchas de Grünberg. Ahora, las quimioterapias de las leucemias agudas también por artefactos, puede incrementar el conteo de plaquetas. Es decir, cuando da quimioterapia se rompen las células y con esas partecitas rotas entran al momento de pasar por el contómetro, pues las pone como plaquetas. Ese es un error que puede ocurrir en estas máquinas, ¿no? Igual en las plaquetas, las aglutinaciones plaquetarias pueden subestimar la cantidad de estas, dando un incremento como de leucocitos, ¿no? O sea, aumenta la cantidad de linfocitos, pero no es así, es solamente las plaquetas que están aglutinadas. Entonces, estas de todas maneras, pues cuando uno las corre en la lámina periférica, pues de todas maneras uno se da cuenta. Y en cuanto al plasma, ya habíamos hablado un poco que las proteínas que están incluidas en el plasma, como las crioaglutininas, eh, crioglobulinas, el criofibrinógeno, pues puede alterar y dar falsas. Fíjense, también tenemos que tener en cuenta que los equipos estos, los contómetros, deberían realmente de botar un resultado de acuerdo a la edad, ¿no? Eh, Sí tienen el software como para esto, pero aparentemente no es una costumbre muy común. Eso uno y dos, los patólogos clínicos creo que tienen dificultades para introducir estos valores en las máquinas para que pueda dar los parámetros adecuados, ¿no?
Fíjense que ahí, si uno toma una muestra de hemoglobina, por ejemplo, del cordón umbilical, y bien nació, pues el valor medio es de 16,5 hemoglobina, gramos por ciento, siendo la segunda derivada estándar, es decir, el valor más bajo que se puede obtener, a partir del cual decimos que está con, este, cordón está con anemia. Y cuando el niño tiene 1 a 3 días, pues el valor promedio de lo que se encuentra con glóbulos rojos es 18,5. Muchas veces vemos que esto no se contrasta con la realidad porque tenemos también algunas costumbres dentro de lo que es los partos que no permiten que el niño, pues, al niño le llegue la sangre que está contenida en la placenta, ¿no? Se supone que debería haber un tiempo, un espacio en el cual la placenta está más alta que el niño, y que pues, la sangre regresa al niño. Entonces, lamentablemente, pues tenemos muchos niños con anemia precisamente por esto, ¿no? Nuestro apuro para poder llevar a cabo esto, la producción, digamos. Producción, producción, producción. Tenemos una suerte de después tratamientos con hierro para niños recién nacidos. ¿Por qué? Por anemia. Fíjense que esta hemoglobina va disminuyendo conforme avanza la edad, ¿no? Al mes, pues tenemos 14 promedio, de ahí baja un poco más, fíjense, a los 3 a 6 meses es 11,5, de ahí vuelve a subir hasta los 12 años, ¿no? Es decir, hay una variación promedio importante, y, probablemente, por ejemplo, para los grupos, eh, para el Perú, que bueno, el Perú también, decir el Perú es tan sencillo, porque en Perú somos realmente una mezcla de muchas razas, muchas culturas, y seguramente tenemos también variaciones personales como que sí que ocurren en otras razas. Entonces, no somos una raza única, somos una mezcla más bien, va a ser un poco difícil estandarizar, ¿ya? Pero bueno, imagino que a alguien por ahí se le ocurrirá hacer. El hematocrito también vemos que sigue el mismo patrón de comportamiento, el volumen corpuscular medio, fíjense que nacen con unos glóbulos rojos más grandes, fíjense que el rango inferior está en 98, ¿no? 95 para el recién nacido. Y esto poco a poco va disminuyendo hasta que en la edad adulta, pues ya estamos en un rango menor que al comienzo. Igualmente tenemos que los leucocitos tienen un comportamiento bastante similar. Cuando nacemos, el promedio está en 22.800 a las 12 horas de haber nacido, y esto va disminuyendo conforme avanzan los días y las semanas, hasta establecerse más o menos después de las 2 o después del mes más o menos, y encontramos valores bastante cercanos a los que tenemos hasta la vida adulta, ¿no? Fíjense, a los 16 años, el promedio está en 7.800 leucocitos. Al año de vida tenemos 11.400 de promedio. Es decir, un niño con 13.000 leucocitos, pues no es leucocitosis, ¿no? Eh, Hay que tener un poco de cuidado cuando uno establece la normalidad, y estas tablas, pues uno las puede encontrar realmente en varias bibliografías. No es tan difícil. Y sería bueno que las tengan, pues, sobre todo si ven niños. Igual los porcentajes absolutos de neutrófilos y de linfocitos, pues hay las variaciones que van por el tiempo. Vamos a avanzar un poquito, llegamos. Bueno, esta es igual de acuerdo a la edad, los leucocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, pues ahí tienen la referencia. Esto está publicado en Pediatrics, el año 87, largo tiempo, pero esto no ha variado con el tiempo. Las nuevas generaciones, pues, siguen teniendo lo mismo. La generación de cristal debe tener la misma cantidad. Y finalmente, está la minita, finalmente en este bloque, son 3 bloques, no se alegren tanto.
vemos que acá tenemos unas células, acá tenemos esta de acá. Yo quería hacerlo esto un poco más interactivo, pero ya me faltó tiempo y recursos. Fíjense, este es un segmentado, tiene uno, dos, tres, cuatro segmentos, más de cinco le llamamos polisegmentados. Y este de acá, eh, justo quería traerlo por esa razón. En la literatura lo ponen como abastonado, pero esto no es un abastonado, esto ya tiene segmentos, tiene por lo menos este y este segmento, son dos segmentos, segmentado igual. Cuando es, digamos que hasta acá nomás, entonces podríamos hablar que esto de acá es un abastonado. Fíjese, acá hay una plaqueta que está ahí cómodamente instalada en la concavidad que deja el glóbulo rojo, ¿no? Pero así muy parecidos se ven los corpúsculos de esto de Howard-Joy. Muy parecidos, solo que no, cuando los vemos, pues no los encontramos como halo alrededor, ¿no? Si no los encontramos acá en esta área, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí decimos, es un corpúsculo de Howard-Jolly. Acá tenemos en esta visión un monocito. Fíjense, se parece un poco a este, solo que el color del citoplasma es diferente. Acá tenemos granulitos, por eso se llama granulocito, y acá tenemos más bien vacuolas, sí, más bien las vacuolas, y tenemos algunos gránulos también, pero no como los granulocitos. Y son células grandes, fíjense el tamaño de los glóbulos rojos, que mide más o menos 7.3 micras, 7.2 micras, el tamaño que tienen en comparación con esta célula, ¿no? Que debe estar bordeando los 18, 20. Igual el glóbulo blanco pues mide entre 12 a 15. En cambio, lo que nos sirve para establecer más o menos si hay microcitosis, porque eso es lo que me dirán después, ¿no? ¿Y cómo sabe usted que esos glóbulos rojos no son pequeños, que no están grandes las células blancas? Pues una manera de saberlo es buscar un linfocito normal, que no tenga ninguna alteración. Este es un linfocito sin alteraciones. Entonces, el tamaño del núcleo es aproximadamente el tamaño de un eritrocito. Entonces, así más o menos calculamos nosotros aproximadamente y ponemos ahí microcitosis o macrocitosis, ¿no? Fíjense acá, esto es un linfocito activado. Los que han visto lo que ponemos a veces nosotros los hematólogos, dicen linfocitos activados. ¿Eso qué será? Pues es un linfocito que tiene un citoplasma más amplio, azul, a veces azul intenso, y este azul, ¿qué quiere decir? Que tiene bastante RNA que en ese momento está produciendo inmunoglobulinas. O sea, un linfocito activado no es más que una célula que está produciendo inmunoglobulinas que se está defendiendo de algún ataque, la mayor parte de veces viral, ¿no? Entonces, así se ven, linfocitos activados. Acá veamos un eosinófilo que tiene como característica tener un núcleo así alforja, ¿no? O sea, dos segmentos, y unas granulaciones que ustedes las pueden ver si afinan un poco la vista, que son, eh, cuando uno mueve el micrómetro del microscopio, parecen bolitas de gelatina, o sea, birrefringentes se dice. Y finalmente por acá tenemos a un basófilo. Así se ven los basófilos y cuando tienen poca cantidad de gránulos se ven así. Me parece un monocito, pero con buena cantidad, con gránulos mucho más grandes. Eso es un basófilo. Ahora, esto en cuanto a la parte esta morfológica. Esa es una foto muy bonita que me gusta mucho. Es una niña que ya está en mantenimiento, me parece. Eh, ya pasó las partes más importantes, por eso que está con la cabeza peladita. Y ese día estábamos celebrando, pues, no me acuerdo qué celebrábamos, pero que tenía algo que ver con el día de la leucemia, del cáncer, una de estas celebraciones en las cuales aprovechamos para hacer reuniones y poner las cosas, o bueno, hacer estas charlas también.
Bien, ahora voy a hablar un poquito de... espérense, vamos a cerrar esto. Espérate, acá. Esto ya es un poco menos denso. Vamos a hacerlo menos denso. El otro sí era muchas palabritas, ¿no? Entonces, ¿cómo leer una lámina periférica? Entonces, la lectura de la lámina periférica, que es una cosa muy importante, se está perdiendo un poco de lado porque hay toda una experticia que hay que transmitir de unos a otros que por las razones estas de que cada vez hay más máquinas, pues cada vez hay menos comunicación, pero claro, nosotros los médicos pues somos una, eh, desde la antigüedad, desde los tiempos de los griegos, somos personas que entregamos la posta, ¿no? Entonces vamos brindando información, la información que hemos adquirido, vamos entregando la posta a la siguiente generación. Entonces, esas costumbres pues se están perdiendo un poco, se está viendo esto un poco más como una profesión, como una especie de logia, ¿no? Donde teníamos nosotros esa obligación de seguir incrementando el saber. Pero bueno, esperemos que me equivoque. Entonces, para la realización del frotis sanguíneo, tenemos que se emplean placas portaobjetos, lancetas para punzar, guantes y alcohol de 70 grados, es decir, el alcohol medicinal, ¿no? Básicamente tenemos dos tipos de alcoholes. Tosigando, todo puede esperar. En la cual empleamos para realizar el frotis, pues lo que hacemos es desinfectar el dedo que va a ser punzado, pues por lavado con agua y jabón nada más. Pero la costumbre dice que hay que ponerle alcohol, con alcohol. Después hay que secar la zona con un algodoncito seco o con una gasita seca, porque el alcohol sobre la piel, pues cuando uno la pincha, no solo duele, sería lo de menos, sino que además el alcohol va a alisar los glóbulos rojos que puedan salir de ese pinchazo. Entonces, siempre hay que sacar un poquito esa zona. Y hacemos la punción con la lanceta, presionamos el dedo para desechar la primera gota, después colocamos la gota en un extremo, cerca al borde, y después, esto lo vamos a ver gráficamente en un ratito, y después colocamos la otra lámina por objeto y hacemos un corrido en un ángulo, se dice, de 45 grados, pero esto va a depender un poquito del grosor de la muestra. Y entonces esto se deja secar y se lleva después a la mesa. Y esta se puede teñir con cualquier coloración de Romanov, que se llama. Acá usamos y casi todo el mundo usa el de Wright, pero hay algunos que usan la de Iniesta, que dicen que tiene cierta mejoría sobre lo que es al ver las plaquetas, pero ya es una cuestión de cómo se acostumbró. Entonces, esto es lo que les había dicho. La primera parte, pues acá ponemos la gotita, corremos la lámina de acá para a este lado hasta que llega a entrar en contacto con la gota. Entonces la gota se va hacia los bordes por capilaridad y cuando se llega al borde, pues nosotros lo que hacemos es extender con un solo movimiento y nos queda este fruto, ¿no? Donde tenemos una cabeza, cuerpo y lo que le llamamos la cola. Y es acá en esta zona, en la cola, donde nosotros hacemos la lectura del frotis. Entonces, lamentablemente, pues no todas las zonas son parecidas. Cuando uno hace el extendido, las células más grandes, uy, que fui para atrás. Las células más grandes se van hacia los bordes, se ponen por acá, los citos, los blastos, se ponen en estas zonas, y las células más pequeñas, que son los linfocitos, se quedan por acá. Entonces, cuando hay que hacer un barrido, así de arriba para abajo y contando, contando, contando.
dando microscopio hasta que uno llega a 100, ¿no? Una vez que uno llega a 100, pues para de contar y hace el porcentaje. Entonces, la coloración de Wright es rápida, se enfrenta la lámina con el colorante Wright puro y se deja actuar por 1 minuto. Le agregamos después 20 gotas de agua destilada, mejor si es que es la solución tamponada, 6,8 al 7 de pH, y se deja actuar por unos 8 o 10 minutos. Después lavamos esto con agua destilada, se deja secar, hay que dejar secar y bien, porque a veces cuando uno no deja secar bien, la temperatura está muy fría, el ambiente, uno no permite que se seque bien, y esto es bien común actualmente en los laboratorios. No hay aire acondicionado por las máquinas, pues las muestras no se secan rápido, entonces la gente apurada pues le echa el aceite y el aceite con el agua son invisibles, entonces se malogra. Ya no podemos ver la morfología, por lo menos de los glóbulos. Entonces hay que tener ese cuidado de dejarla secar. Entonces, estimados colegas pediatras, no lo apuren al técnico de laboratorio en que le saque ya rápido. Hay cosas que requieren pues tiempo para madurar. Entonces, este es el frotis, ya habíamos visto. Y en el frotis vemos varios tipos de células. Más adelante vamos a ver ejemplos. Tenemos esterocitos, que son características de las eferocitosis hereditarias. Eh, También lo vemos cuando hay septicemia por Clostridium perfringens, la enfermedad de Wilson. También vemos eritrocitos, que no solamente son característicos de las eritrocitosis, también lo vemos en deficiencias de hierro, ¿no? Y a veces estos eritrocitos en la deficiencia de hierro se les conoce como células en habano. Son eritrocitos. También los vemos en las anemias megaloblásticas, las talasemias, mielofirosis y los síndromes mielodisplasía. Los dacriocitos, dacrio, lágrima, células en forma de lágrima, se ven en la mielofibrosis, son bastante característicos de ellas. Sin embargo, se pueden ver, pero en menor cantidad, ¿no? En las deficiencias de hierro, en las anemias megaloblásticas, los esquistocitos, que son glóbulos rojos rotos, le llaman células en casco, ¿no? Porque eso es lo que parecen, son glóbulos rojos que se han roto. Los vemos en las anemias hemolíticas, en cualquier patología que rompa glóbulos rojos, o sea, las microangiopáticas, ¿no? También encontramos ocasionalmente cuando hay enfermedades que afectan los glóbulos rojos. Y acá falta una también que es, la vemos cuando hay defectos en las válvulas cardíacas. También se pueden ver estos exquisitos. Y claro, si uno no hace una buena historia y encuentra que el paciente está con esquistocitos, dice, oh, probablemente es una anemia hemolítica y a veces solamente es una válvula cardíaca que está dando problemas. Pues todas las mecánicas, ¿no? Ahora que hay más naturales, pues ya los equinocitos, equino viene de espina, son células así que se ven en las fallas renales, los acantocitos, que son muy parecidos a los equinocitos, solo que tienen, acá no se ve bien, porque no lo han pintado bien. Ahora lo vamos a ver en la gráfica, tienen como unos dedos, unas prolongaciones al final de cada uno de estas espinas, digamos, ¿no? O sea, como si fuera un pie. Las células en o target cell también pueden acompañar a problemas hepáticos, la deficiencia de hierro, las talasemias y finalmente los estomatocitos. No solamente se ven en las estomatocitosis hereditarias, sino además en los problemas de alcoholismo. Esto, fíjense, acá tenemos eserocitos. Lo que hacemos es contarlos si nosotros lo que vemos es más del 5%, ¿no? Acá, a ojo de buen cubero, andamos por el 30%, ¿no? Entonces, definitivamente se cuenta. Esto de acá es esferocitos 3 cruces, ¿no? Pero cuando estos esferocitos, que para reconocerlos es que no tienen esta manchita blanca al centro, ¿no? O sea, no son bicóncavos, sino
son redonditos. Entonces, un esferocito, pues es así, es más compacto, más oscuro, más pequeño. Y no tiene el área central. Esto de acá pues son eliptocitos, ¿no? Bien fácil de reconocer, elipses. Estos, ¿a qué se parecen? A lágrimas, dacriocitos. Este es un dacrio, son varios dacriocitos. También igual, en cualquiera de estos parámetros empleamos la regla del 5%. Más del 5% es relevante, menos del 5% no se describe. ¿Por qué? Porque hay una variación natural. Acá tenemos las células estas de casco o esquistocitos. Uno ve esto y dice, caramba, no voy a hacer una microangiopatía trombótica, síndrome urémico hemolítico, todas esas enfermedades que dan anemias hemolíticas. Entonces, cualquiera de estas alteraciones puede dar esto. Estos son los equinocitos, ¿no? Así como espinitas. Es esa fruta de las tunas, ¿cómo se llama? Se me fue de la cabeza. Y estos de acá, fíjense, hay una diferencia con estos que sí tienen un borde que parece unos pies, ¿no? Entonces, estos son los acantocitos. No son espinas propiamente, sino tienen una cosa un poco más roma en el borde, ¿no? Acantocitos. Entonces, estos son los dianocitos, células en diana. Fíjese que parecen células en tiro al blanco, también le dicen, ¿no? O las dianas es eso que se pone al final, eso que se utiliza para hacer prácticas de tiro, ¿no? Una diana, parecen dianas. ¿Y por qué se forman esto? Porque la naturaleza del glóbulo rojo realmente es un poquito más, es un poco más dura, ¿no? Entonces estas son células que se rompen muy fácilmente y por eso dan hemólisis. ¿Y estos a qué se parecen? Bocas, ¿no? Estomas, estomatocitos. Entonces, esto no es tan difícil, pues acá tenemos una plaqueta que está acompañando los estomatitos. También tenemos anomalías de las plaquetas, estas de acá, como decían, esos clumps o condensaciones de plaquetas que hacen agregación plaquetaria por X razones, pues la máquina las confunde eh, con esta, podría confundirla con un monotito, ¿no? Fácilmente. Que tiene citoplasma, esto de acá aparece el núcleo, entonces al pasar por los haces de láser, pues puede confundirse la máquina y dar un falso resultado. Esta de acá, ¿qué cosa es? Una macroplaqueta, ¿ya? Que está al lado de un segmentado para que vean hasta qué tamaño pueden llegar. Macroplaqueta le llamamos cuando son más grandes o del tamaño de un glóbulo rojo. Son más pequeñas, como en este caso acá, se llaman plaquetas grandes. Acá sí son macroplaquetas. Y ya indica ciertas patologías. Plaquetas grandes y macroplaquetas, pues hay diferentes patologías que son de ambas, ¿no? Tenemos las plaquetas grises, que se llaman, son más claritas. Acá las plaquetas están, fíjense, alrededor de este segmentado, este granulocito, se llama satelismo, a esto de acá. Y finalmente, pues, esta es otra macroplaqueta que se ven las enfermedades estas que son propias de las operaciones. A ver, acá tenemos, corriendo un poco más porque si no va a faltar tiempo, me falta todavía una exposición y son 4:30. Veamos, esto de acá también tenemos alteraciones en los leucocitos y en las alteraciones en los leucocitos, las que más frecuente y más problemas y más complicaciones nos da, pues definitivamente son las alteraciones morfológicas neoplásicas. En este caso vemos que la leucemia tenemos básicamente dos tipos de leucemias, las agudas, ¿no? Que es la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda. Las dos tienen morfologías diferentes,
tienen características clínicas diferentes, tienen espectros etarios diferentes y también se las reconoce diferentes en las lecturas al microscopio. Entonces acá tenemos la L1, que básicamente es la LLA, o sea, leucemia linfoblástica aguda, tipo L1. Es una clasificación que idearon hace unos 20 años. French American British es la clasificación FAB, ¿no? Que viene de esas siglas. Y está FAB1, L1, FAB L2, FAB L3. Entonces las L1 se reconocen porque tienen citoplasma, no tienen nucleolo, y son casi todas bastante uniformes en tamaño. Las L2 tienen nucleolos prominentes, y un citoplasma mayor, algunos menor, entonces hay mucha variación. Estas son las L2. Y las L3 se caracterizan porque tienen vacuolas. Se parecen mucho a las L2, hay esta anisocitosis plástica, ¿no? Pero tienen vacuolas. Entonces es una L3. Igual las mieloides, pues tenemos varios subtipos. Está la CM1, CM2, la CM3, M4, M5, M6 y M7. Cada una tiene características muy similares a las células que iba a ser progenitora. Esta M7, por ejemplo, fíjese lo grande que son en comparación con el glóbulo rojo, ¿no? Esta de tener unos 50 micras, ¿no? Una célula inmensa que tiene estos blebs que le llamamos. O sea, son como pseudópodos o como ampollas que se forman en los costados. Entonces, esta célula grande, o sea, ¿qué se parece? Al megacariocito. Entonces, esta leucemia, la M7, se le conoce también como megacariotas. Eh, y finalmente, vamos a hablar un poquito sobre las pruebas, los métodos diagnósticos complementarios. Esta va a ser más corta aún, así que tranquilos, ya vamos a acabar. Estos métodos diagnósticos complementarios, aparte del hemograma, tenemos nosotros otros exámenes que complementan, que hacen, nos centran el diagnóstico. Dicen el tipo este, de agresividad que tiene la leucemia y nos dice hacia dónde vamos con los tratamientos, ¿no? Las clasificamos en riesgo intermedio, riesgo alto, riesgo muy alto, y de eso depende los esquemas de quimioterapia que vamos a emplear, haciéndolos más suaves o más duros. Entonces, nosotros tenemos para esto guías en la institución y yo lo que quiero es hacer una revisión de las guías, una revisión somera nada más, pero por si acaso las guías se pueden encontrar muy fácilmente entrando a la página web del instituto. Por ahí buscando va a encontrar las guías. Las guías de toda la institución tiene guías, ¿no? Y tenemos la obligación de renovarlas cada cierto tiempo. Algunas cada 2 años, otras cada 3 años, pero todas tenemos que renovarlas. Entonces, algunas las tenemos renovadas, como por ejemplo la de leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Es esta de acá. Y otras que todavía estamos, en este momento estamos trabajando, la de mieloide aguda, la de leucemia mieloide aguda, que ya la tenemos un poco desfasada. Sin embargo, para la parte que estamos viendo ahorita, no interesa porque sigue siendo lo mismo. Entonces, esta es nuestra guía de leucemia linfoblástica aguda. Por favor, les ruego que se remitan a ella, porque hay cosas que ustedes como pediatras, cuando quieren derivar a un paciente, quieren saber, bueno, ¿y qué más voy a hacer? ¿Qué más quieren ellos que para hacerle bien al paciente? ¿Qué más quisiera en ellos a lo mejor tener el paciente que podamos ir avanzando, ¿no? La cuestión es con paz de espera, ¿no? A veces te dicen ya, hay que venga el paciente a la institución, es una leucemia aguda y por favor, pero en este momento no tenemos cambio. Entonces ustedes se quedan con el paciente 1, 2 o 3 días, quieren saber qué más se puede ir haciendo. Entonces, estas guías, les sugiero que le den una revisadita, pues
Ahí está todo. Está cómo evaluamos leucemia. Están bastante completas. A mí me gustan bastante. Y esta es la de leucemia del mieloide aguda. Vamos a darle una miradita a la parte de los requerimientos eh, que tenemos. Esto va a ser rápido. ¿Ves? Quiero salirme de la reunión. ¿No? Mira, vamos a ver la de leucemia linfoblástica aguda. Esta es nuestra guía. Entonces, vemos, vamos a hacerlo rápido, ¿no? Tenemos finalidad, objetivo, fisiopatología, una descripción de los cuadros clínicos, la morfología, los criterios de los signos y síntomas. Está bien bonita, bájensela, les va a ser útil. Y finalmente, acá es donde tenemos ya, los exámenes auxiliares, lo que nos sirve para hacer el diagnóstico, ¿no? Primero, historia clínica. Sí o sí, pues lo que nos han dicho los maestros, nuestros maestros desde que tenemos uso, conocimientos médicos, pues es esto, la historia clínica es muy importante. Después, pues el examen físico, inevitable, es lo primero que se hace, se busca, los niños esto con LLA, pues ganglios, hígado, vaso, testículos grandes, ¿no? Entonces, eso nos va a orientar, antes de ver incluso los restos de exámenes de laboratorio, la, la presencia de un hemograma con blastos y que parecen linfoides y la presencia de visceromegalias y adenomegalias sobre todo, pues va orientando un poco hacia la leucemia. Pero igual necesitamos completar estudios con programa completo, con estudio de la periférica, el estudio básico de la hemostasia, que es un perfil de coagulación completo, ¿no? Que incluya un dímero D cuantitativo. También nosotros le pedimos a todos nuestros pacientes un estudio de trombofilia, cuál está la dosaje de proteína C, S, antitromina 3, mutación Leiden, la G2021-0A, entonces del gen de la protrombina, entre otras, ¿no? También le pedimos a nosotros, a nuestros pacientes, una bioquímica hepática, una deshidrogenasa láctica, un ácido úrico, glucosa, urea y creatinina. Hacer una evaluación del hígado, del vaso y de estos parámetros que funcionan un poco eh, como factores que nos inducen el pensamiento de que estamos frente a una leucemia linfoblástica aguda, que es la deshidrogenasa láctica y el ácido úrico. También les pedimos a nuestros pacientes serologías virales, hepatitis, TORCH, virus Epstein-Barr, HIV, HTLV, algunos sobre todo, ¿no? La cuantificación de inmunoglobulina, sí o sí, eso lo hacemos desde que el paciente llega a la emergencia, por la presencia por la necesidad que vamos a tener de ponerle catéteres, todo, también tenemos que tener PDRL, análisis de orina, parásitos en heces, un estudio de PPD, test de embarazo en aquellas adolescentes que ya han tenido su primera regla, cultivos, pancultivos le decimos, ¿no? O sea, cultivo de todo, de boca, nariz, ano, orina. Les tenemos que hacer de todas maneras un aspirado de médula ósea, a menos que el paciente presente una cantidad de blastos en sangre periférica mayor de 20%. ¿Y esto por qué? Porque si es menor de 20%, parece una leucemia. Sí, claro, parece una leucemia, pero podría ser un síndrome clásico, o sea, una anemia refractaria con exceso de blastos. Entonces, eso es algo que nos induce a que para hacer el aspirado, pues si encontramos que es menos de 20% de blastos de sangre periférica, va aspirado de nuevo. Si es más, pues no, de sangre periférica le hacemos todo el resto. Entonces, todo el resto quiere decir la morfología, la citometría de flujo, la citogenia renal, las FISH,
los estudios de índices de ADN, todo eso lo hacemos de sangre periférica. Eh, Ahora también hacemos una biopsia cuando el aspirado es seco, ¿no? A veces la médula ósea está tan compacta, llena de células neoplásicas, que cuando uno aspira, pues no aspira nada. Entonces, en ese caso lo que hay que hacer es ampliar el estudio si es que uno no ha ido preparado y pedir la aguja de biopsia para hacer la biopsia. Acá todos nuestros niños nos sometemos a estos procedimientos en sala de operaciones. Entonces, no es tan complicado, pero no les duele. Les duele un poquito después, a lo mejor, pero no es algo que no pueda manejarse como paracetamol. Y el examen de líquido cefalorraquídeo en el día 5 de prevención, 5 o los días que siguen. Entonces, estos son los exámenes que son más importantes al diagnóstico del paciente. Pero también tenemos otros estudios que son complementarios, ¿no? Son ya un poco específicos de la médula ósea o de la sangre periférica, estudios que por razones ya de presupuesto tal vez no puedan contar todos, y por razones de comodidad o que preferimos algún tipo de pruebas por su mejor performance. Entonces, también algunas de estas pruebas han sido un poco dejadas de lado. Estoy hablando de la mieloperoxidasa, eh, el ácido periódico acético, la fosfatasa alcalina, ¿no? Datos ADASA que se usaban hace unos 15, 20 años con mucha frecuencia. Actualmente, pues confiamos un poco más en los estudios de citometría de flujo para poder identificar las poblaciones de células. Y entonces, lo que va al siguiente punto, el estudio de inmunofenotipo, que es un estudio secuencial que a través de estos paneles que incluyen marcadores eh, de diferente orden, ¿no? Tanto para leucemias mieloides agudas como para leucemias linfoblásticas agudas. Eh, y nosotros, a veces lo que hace el citometrista es orienta un poco qué tipo de marcadores va a usar con un estudio previo, que es el ALOT. Entonces, ahí es donde identifica poblaciones que podrían ser de una u otra estirpe y escoge el tipo de marcadores que se requieren para poder priorizar y también no hacer que el examen sea, pues, nos pide todos los marcadores, pues eso sale muy caro. Entonces, hay que ir pensando también en el bolsillo de la institución, que es finalmente el bolsillo del paciente. En los estudios iniciales, pues tenemos que el paciente lo enfrentamos, por ejemplo, a estos, tenemos un estirpe B, entonces inicialmente tenemos un C19, C22, igual si la estirpe tenemos iniciales T, pues tenemos que pedir esto. Igual en las mieloides y en las específicas, pues vamos a tener. Estos son parámetros que, bueno, un citometrista podría ampliar mucho más esto, pero que le sirva solamente como para saber que estas son pruebas que son inevitables y son muy importantes para poder establecer el diagnóstico del paciente, ¿no? Ya no basta con decir leucemia linfoblástica aguda o leucemia mieloide aguda. Hay que saber ahora muchas cosas más, ¿no? El índice de DNA que nos dice finalmente qué tipo de alteraciones genéticas podría ser, el estudio de cariotipo, ¿no? Que nos dice su presencia, las alteraciones, hay algunas alteraciones que tienen tratamientos un poco más específicos o hay que agregar algunos medicamentos más, ¿no? Por ejemplo, la translocación 922, la 411, ¿no? Hay algunos medicamentos como el imatinib, por ejemplo, que se añade cuando obtenemos alguna de estas, o el ruxolitinib, tenemos alguna de estas alteraciones, ¿no? Añadimos a, las, eh, a los tratamientos. Los estudios moleculares, que por el momento, pues, estamos un poco en problemas para obtenerlos, pues, de todas maneras, sobre todo estudios moleculares para leucemias, no, pero sí tenemos ahorita problemas para lo que es
las aplasias medulares. Pero bueno, para esto tenemos que estos estudios nos van a orientar un poco, como está actualmente establecido a través eh, de los parámetros que está, lo que nos guiamos de la OMS. Tiene parámetros actualmente en los cuales intervienen estos estudios moleculares y nos dan, eh, identifican problemas que vamos a tener más adelante, identifican factores de riesgo importantes. Entonces, entre otros, ¿no? El paciente realmente recibe se le hace una serie de estudios, eh, por ejemplo, estos estudios de secuenciamiento NGS, Next Generation, este, el secuenciamiento de nueva generación, ¿no? Y finalmente, ya para que solo vean la guía, porque les insto que la vean, la revisen, la abran, búsquenla, está ahí en la página web de la institución. Ya todas nuestras guías están ahí. Esta es la de las leucemias mieloides agudas, por ejemplo, ¿no? Igual tenemos acá los exámenes auxiliares, los criterios de diagnóstico, los elementos que hay que incluir, que hay que excluir, ¿no? Y los exámenes auxiliares que hay que pedir, ¿no? Que básicamente es muy parecido a lo que hemos pedido para el otro grupo, solo que varía acá cuando hacemos los pedidos para la citometría, ¿no? De flujo y los pedidos para el panel molecular. Ahí es donde tenemos variaciones, pero el resto es muy parecido los exámenes que pedimos. ¿Ves? ¿Ven? Fíjense, acá pedimos otros análisis moleculares. Acá tengo... uy, ¿qué pasó? Me disculpa mucho. Acá, allá. Bueno, a los que me han acompañado hasta el final, pues les agradezco y les pediría si si tienen algún comentario que hacerme o alguna pregunta, pues estoy encantado de hacerla en este momento. Si no, en este momento les voy a poner acá abajo mi correo electrónico para que me lo envíen ahí. Estoy encantado de contestar las preguntas. Puedo abrir mi correo. No lo abro cada rato, pero sí, de todas maneras, bueno, más rápido es que me lo pregunten por acá, ¿no? Vamos a escribir. A los participantes, por favor, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o de lo contrario, pueden escribirla en el chat. Listo, entonces cualquier pregunta no deben de hacerla, y si por alguna razón no pueden encontrar la guía y esto, pues también se la puedo enviar por correo. No hay problema. ¿Ya? Eh, bueno, les agradezco a todos su participación y quedo de ustedes. Listo, Gracias. doctor. Muchas gracias. He copiado nuevamente la dirección, porque aparentemente se había copiado solamente para panelistas. Ahora ya está copiada para todos los participantes. De parte de los participantes, simplemente agradecerle también por su tiempo, por su excelente ponencia y por su disposición para estar siempre con nosotros apoyándonos en estas actividades educativas. Muchas gracias y hasta otra oportunidad, doctor. Que tenga una muy buena tarde. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós.